Tensión en Venezuela. Fuerzas de Maduro intentaron secuestrar a una diputada opositora y Guaidó junto a otros políticos lo impidieron. Janet Fermín publicó un video en el que denunció que 8 hombres de la Dirección General de Contrainteligencia Militar llegaron hasta su hogar en la capital venezolana con la orden de llevársela. La diputada opositora Janet Fermín denunció que 8 hombres de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Nicolás Maduro llegaron hasta su casa e intentaron llevársela sin un motivo claro. Unas horas después, el presidente interino Juan Guaidó, junto a otros diputados, llegaron hasta el hogar de la política opositora y lograron rescatarla. Guaidó junto a vecinos de la diputada y otros políticos se enfrentaron a las fuerzas de la dictadura chavista y lograron sacarla de la residencia. El presidente interino venezolano y líder opositor denunció que presuntos funcionarios, sin ningún tipo de papel o identificación formal, llegaron hasta la residencia de Fermín. Es necesario que en Venezuela y el mundo se sepa que el plan del régimen es seguir persiguiendo diputados y tratar que la cuenta de los votos de la mayoría de parlamentarios que tenemos la moral en alto, estamos dispuestos a seguir nuestra ruta libertaria, dijo Fermín luego de ser rescatada. El régimen se empeña en quebrar la voluntad y moral de los diputados que seguimos. Mi voto está garantizado para el presidente encargado Juan Guaidó, porque es necesario que Venezuela continúe con la ruta que hemos trazado, agregó. El hecho ocurrió en la noche de este viernes 13 en el municipio El Hatillo, de la ciudad de Caracas, donde reside la política opositora. Según la periodista venezolana Bárbara Uzcategui, las fuerzas chavistas intentaron ingresar a la fuerza al departamento de la diputada. La diputada Janet Fermín está siendo amenazada con que le van a tumbar la reja y llevarla. Hay vecinos del Hatillo ya apoyando. La diputada sufre de tensión y el corazón, pero se mantiene firme, denunció el diputado Freddy Guevara, quien se encuentra asilado en la Embajada de Chile en Caracas. En este momento me encuentro en el departamento a donde resido aquí en Caracas. Tengo 3 funcionarios del DGCIM esperando que los acompañe a Boleita Norte. Les he manifestado que estoy a la espera de mis abogados, que no les voy a abrir la puerta. Y ellos me manifiestan que no se van a retirar hasta que no vengan mis abogados y que no se van a retirar hasta que yo los acompañe, dijo Fermín en un video que grabó y que fue difundido en redes sociales. Fermín denunció que los miembros de las fuerzas chavistas tenían una citación a su nombre, pero se rehusaron a mostrársela. Además, agradeció a Juan Guaidó y a los otros diputados que se acercaron a socorrerla. Agradezco al presidente encargado Juan Guaidó, a mis compañeros parlamentarios y a los ciudadanos por evitar que la DGCIM amedrentara mi residencia para detenerme. Seguimos firmes en nuestra lucha por la libertad de Venezuela, escribió en su cuenta de Twitter. El asedio de las fuerzas chavistas siguió a otros diputados, como el opositor Luis Alberto Silva, que denunció que autos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional patrullaban a las afueras de su casa en la noche del viernes. El Instituto Casla descubrió nuevas pruebas respecto a la metodología de la tortura en los centros clandestinos bajo la influencia cubana. Denunció este jueves Luis Almagro, secretario general de la OEA, junto a la directora ejecutiva de ese centro, Tamara Suju. De acuerdo a lo que informó el Instituto Casla en su informe de 2019, al que ha tenido acceso el periódico español ABC, esas víctimas fueron sometidas a privación de la luz solar, ventilación natural y privación del sueño que ocasionan pérdidas de orientación del día y la hora. También el sometimiento a temperaturas extremas, a la privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades, privación de atención médica especializada para enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión, provocadas incluso por las torturas, tratos crueles o inhumanos a los que han sido sometidos, agregó. Por otro lado, Estados Unidos baja calificación de seguridad aeronáutica de Venezuela. Las autoridades estadounidenses bajaron el viernes calificación que asignan el sistema aeronáutico de Venezuela, bajo el argumento de que la nación sudamericana no puede cumplir con los estándares internacionales básicos para la seguridad de las aerolíneas. La Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, señaló que recientemente llevó a cabo una revisión exhaustiva de la Autoridad de Aeronáutica Civil de Venezuela, lo que resultó en el cambio de estatutos.
El régimen de Venezuela no cumple con los estándares internacionales, manifestó la FAA en un comunicado. Las autoridades de aviación de Venezuela carecen de las regulaciones necesarias para supervisar a sus compañías aéreas en un estándar mínimo o no tienen los conocimientos especializados, capacitación o procedimientos de inspección adecuados, entre otros problemas de seguridad, señaló la FAA. El presidente venezolano Nicolás Maduro y el gobierno del mandatario Donald Trump rompieron relaciones diplomáticas hace unos meses luego de que Estados Unidos respaldó un intento del líder opositor Juan Guaidó de derrocar al dirigente socialista en enero. Venezuela se une a países como Malasia, Bangladesh, Costa Rica y Ghana como las entidades que están por debajo de los estándares internacionales. La calificación no prohíbe automáticamente que los aviones de dichas naciones aterricen en Estados Unidos, pero son objeto de más restricciones. Sin embargo, American Airlines anunció en marzo que suspendería sus vuelos entre Miami y Caracas. La aerolínea tomó la decisión luego de que su sindicato de pilotos dijo a sus miembros que no operaran vuelos hacia Venezuela por cuestiones de seguridad. American era la última aerolínea estadounidense que volaba a la nación sudamericana. Casi al mismo tiempo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos prohibió los vuelos comerciales y de carga entre ambos países, debido a los disturbios en Venezuela y preocupaciones en materia de seguridad. Las aerolíneas domésticas de Venezuela, Laser Airlines y Avior Airlines, habían realizado vuelos entre los dos países, pero actualmente no hay viajes directos. La FAA dijo que evalúa a las autoridades de aviación civil de todos los países con aerolíneas que han solicitado volar a Estados Unidos o participar en acuerdos de código compartido con aerolíneas estadounidenses y que comparte esa información de manera pública. Por otro lado, hay un hombre que piensa en el petróleo de Venezuela y busca miles de millones de dólares. En estos próximos días, Ali Moshiri estará viajando de Houston a Nueva York, pero siempre con el foco puesto en Caracas, porque Ali Moshiri, uno de los petroleros con mayor experiencia en el mundo, se prepara para entrar en grande en Venezuela. Este hombre conoce Venezuela y, por supuesto, conoce la dinámica del poder en los Estados Unidos. Por ello va a Nueva York, tras la gestión de mucho dinero, cientos de millones de dólares cuyo destino sería la faja del Orinoco. Esta semana Ali Moshiri ha estado hablando de Venezuela y con venezolanos. Participó en Houston en un foro sobre el futuro petrolero y el evento fue el terreno adecuado para entrar en contacto con figuras de la política y el dinero que procuran un cambio en el país y a la recuperación de la industria petrolera. Ali Moshiri maneja Amos Global, un fondo de inversión que, según dijo a Reuters, hace un par de meses estaba levantando 500 millones de dólares para ser invertidos en Venezuela, una vez que se suspendan las sanciones de los Estados Unidos. Estamos tratando de ser los primeros en ingresar a Venezuela cuando se levanten las sanciones, declaró entonces Moshiri a Reuters. La novedad hoy no son los 500 millones de dólares que él mismo ya reveló, sino los otros muchos millones de dólares que anda gestionando. En el foro, alguien le escuchó decir que estaba en capacidad de levantar hasta 5.000 millones de dólares, y aunque sea una prioridad, no necesariamente todos los recursos estén disponibles para Venezuela, ya que en el fondo Amos Global también ha puesto la mira en Vaca Muerta, Argentina, un área petrolera de la que Moshiri se expresa como una de las más importantes de América. El nuevo gobierno de Alberto Fernández también le pondrá prioridad a Vaca Muerta. México también es otro destino para el fondo de Ali Moshiri. El viaje que emprenderá a Nueva York tiene como objetivo atar al menos 1.000 millones de dólares, con lo cual el fondo se fortalece en lo inmediato al saltar de 500 millones a 1.500 de dólares. Dijeron al diario Al Navio fuentes relacionadas con el ejecutivo petrolero. Si alguien conoce a Venezuela, ese es Ali Moshiri. Fue presidente de Chevron en los tiempos de Hugo Chávez y ha sido presidente de Chevron a nivel mundial, compañía de la cual se jubiló en 2016, luego de 38 años en la corporación. Ali Moshiri mantiene un nexo especial en Caracas. Es una fuente inagotable de información. Quienes se han reunido con él en estos recientes días han visto a un personaje plenamente conectado e informado de la realidad venezolana. Conoce hasta los detalles de la ley de hidrocarburos que discute la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.
Si en octubre era un convencido de que en cualquier momento se van a levantar las sanciones, sobre todo las decretadas que afectan al sector petrolero, este diciembre lo estará más, por la manera tan decidida como habla del tema petrolero de Venezuela y las futuras inversiones. En la actualidad, la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, ha establecido un esquema de trabajo con multinacionales de Rusia, China, España y Estados Unidos para producir y vender más petróleo. La paradoja es que han sido las sanciones las que llevaron a Maduro a reconocer una realidad con la que no puede. PDVSA entró en Barrena, la producción y los casi 800.000 barriles diarios que produce están sostenidos casi en totalidad por el trabajo de las multinacionales, de modo que PDVSA no ha tenido otra opción que entregarle las operaciones a las firmas asociadas con ella en las llamadas empresas mixtas. El esquema de trabajo funciona. PDVSA no está en capacidad de levantar dinero ni tecnología. Las multinacionales producen, venden y cobran la factura petrolera, de modo de que PDVSA cada vez dependerá más de las multinacionales. Chevron es una de esas compañías asociadas con PDVSA y en los cuarteles de Chevron en Houston se preparan para quedarse en Venezuela y seguir operando en Venezuela, por lo cual se infiere que en Chevron también calculan que las sanciones serán levantadas, igual que Moshiri, un convencido de esto y un convencido de que tendrá el dinero a mano cuando ello ocurra.